El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cuál es el tema para hoy? El rey ha muerto. La gente, horas antes de esto que estamos dando lectura, después de una celebración de cómo ellos creían que Dios debería de obrar, y el tema de la semana pasada y la antepasada fue la entrada triunfal primero al mundo, después la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entró al mundo, nosotros vimos que la naturaleza se conmovió, se estremeció. Cánticos angelicales anunciaban el nacimiento de ese pequeño. Dios hizo muchas cosas a través de este nacimiento, llevando a salvo a María, a José, a tierras lejanas para salvar la vida de este pequeño. Dios conservó vamos a decir así, el bienestar físico de este pequeñito y de la familia que lo rodeaba. Dios hizo grandes maravillas en el nacimiento de Cristo Jesús, y la gran realidad es que eso debería haber quedado en la mente de las personas para irlo pasando e ir diciendo: el rey ya nació. Después, cuando él crece, vimos que se celebra o se reconoce la entrada triunfal ahora a Jerusalén, que era recibido como el rey, como el Mesías, como el enviado de Dios. Vimos que la gente celebra, la gente hace grandes cosas para recibirlo. Y unos cuantos días después, contado en horas lo podemos contar, 72 horas, y ya estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Amados hermanos, la gran realidad es que la gente celebra, cree que Dios debe de obrar de un modo, piensa que de esta manera es como yo entiendo que Dios obra, y por lo tanto ellos se alegran porque resulta que como lo que Dios está obrando está de acuerdo con lo que pienso, entonces lo celebro. Cuidado, porque si lo que Dios hace no está de acuerdo con lo que usted piensa, ¿qué va a pasar? Si Dios me ama, ¿cómo debe de obrar Dios si me ama? ¿Ah? ¿Cómo? Contestándome todo lo que le pido porque me ama. O sea que está como nuestros hijos, ¿verdad? Que si no les hacemos algo, si no les damos algo, no los amamos. Que si los corregimos duro o blandito, estamos dando señales de que no los amamos. Porque de acuerdo a ellos, amor es de esta manera. Así era con usted y conmigo cuando éramos chavos, ¿no? Cuando éramos niños, lo mismo. Nosotros vemos al pueblo de Israel de acuerdo a lo que entendían, diciendo: este es el que nosotros esperamos, este es el rey, este es el Mesías,
este es el que nos va a librar de tanta opresión económica, de tanta opresión de poder ajeno de otros países, de otro país que nos viene a conquistar. Y este es porque estaba mostrando ciertas cosas que ellos creían que era la manera que el Mesías iba a obrar. La gente, después de celebrar cómo cree que Dios debe de obrar, se confronta con una desilusión. La desilusión tan grande de ver morir al líder que supuestamente era la respuesta de Dios a sus necesidades. Pero ¿cuáles necesidades? Las materiales. No somos materia nada más. Y ese es el problema, que lo primero que tenemos enfrente al abrir la puerta de nuestra casa, pensando de una manera ideológica, filosófica, lo primero que encontramos es lo material. Lo primero que para nosotros es necesidad material: comer, trabajar, salud física, salud emocional. Pero no somos solamente materia, y se nos olvida, nosotros somos mucho más que materia. Nosotros tenemos parte de Dios. Éramos materia cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo del polvo de la tierra, era materia solamente. Pero cuando Él vino y sopló vida, entonces esa materia dejó de ser únicamente materia y ahora poseía algo especial, y es espiritual. Y es por eso que la humanidad sin Cristo, sin Dios, no puede vivir correctamente. Por eso cuando estás alejado de Dios, sí, según tú estás disfrutando la vida, según tú tienes lo que no tenías, según tú estás recibiendo placeres que tú decías que era lo que tú andabas buscando, pero la gran realidad es que te están trayendo un grande tormento. Y no es en lo físico, porque estás muy feliz, pero dentro de ti, tu alma, tu espíritu está sufriendo. Ahora el tema del momento en el cual las gentes se llevaron un chasco tan terrible al pensar que ese que los iba a salvar no se podía salvar ni él mismo. Pensar que ese que iba a destruir a César no podía ni siquiera con Caifás, el sumo sacerdote, no podía ni siquiera con Pilato, un procurador solamente. ¿Cómo iba a poder con César? Y después lo ven muerto de la manera más peor, destruido. Como cuando muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida está destruida, económica, física, emocional, de toda manera nuestro hogar, nuestra familia está destruido y no tiene solución. Hay cosas en la vida que decimos, esto ya hasta aquí llegó, hasta aquí se acabó. La gran realidad es que Dios es mucho más que cualquier cosa, sea espiritual o material. Dios es mucho más. Las gentes ahora se encontraban con su Mesías muerto, su rey estaba muerto, su líder ya no existía. Así como hoy en día se grita a los cuatro vientos: el Mesías ha resucitado. El Mesías ha resucitado. Ellos gritaban a los cuatro vientos: el rey ha muerto, el Mesías ha muerto. Y para el caso, mis amados hermanos, lo triste entre algunos creyentes es cuando la ceguera sigue permaneciendo dominada por los sentimientos y por las emociones. Aquellos ciertamente derrotados por el pesimismo de ver a un Cristo muerto. Espero que esta semana ha analizado usted a todos esos seguidores de Cristo Jesús, incluyendo Pedro, Juan, incluyendo a todos aquellos que sirvieron
siguiendo a Cristo Jesús. Espero que usted analizó un poquito cómo se sintieron cuando Él había muerto, cuando Él estaba muriendo, cuando había muerto, cuando estaba sepultado. Un pesimismo. Sus emociones habían dominado sus acciones. Habían dominado todos aquellos planes que tenían. Ahora estaban dominados por el pesimismo. Las emociones habían hecho estrago de todo aquello que ellos esperaban lograr, porque Cristo Jesús había muerto. Pero amados hermanos, no estamos tan lejos de lo mismo. Hoy mucha gente solamente sigue dominada por las emociones de un Cristo resucitado. Habla, predica, enseña de un Cristo que ha resucitado. Aquellos ciertamente derrotados por el pesimismo y hoy en día por la euforia de un Cristo resucitado. Ambos sentimientos solo son producto de emociones, sin acciones, ni conocimiento de quién es Dios y qué tiene que hacer Dios al tratar con el rescate de nuestras vidas. Aquí hay un tema bien importante, hermanos, y no es la casa. No es ni siquiera nuestro cuerpo físico, nuestra salud física. No es ni siquiera el pan nuestro de cada día. Aunque son importantes, hay algo muy importante que nosotros no estamos queriendo ver, y es la salvación de nuestra alma, nuestra vida. ¿Y saben solamente cuándo nos damos cuenta de la importancia de todo esto? Muchas veces cuando nos estamos muriendo. Entonces sí, ya no nos importa el carrototote, ya no nos importa la casota, no nos importa el automóvil más precioso con el que tú soñabas tener y que fuera nuevecito, que oliera sabroso, recién salido del horno. Ya no nos importa nada. Lo que queremos, ¿qué es? La salud. Y entonces sí, ay Diosito, ay Dios mío, porque mucha gente tiene un Diosito chiquito, ¿eh? Ay Diosito, ay Dios mío. Ahora sí no nos importa nada. Todos estos sentimientos, todas estas emociones, sin acciones ni conocimiento de quién es Dios y qué es lo que tiene que hacer Dios para tratar con el rescate de nuestra alma, de nuestra vida. A Dios no nada más le interesa que tú vivas aquí hoy. A Dios le interesa que tú y yo entendamos que nuestra vida aquí hoy es la preparación, la oportunidad para vivir eternamente. Vivir con Él. Porque la vida que viene después, sin Cristo Jesús, no es vida, aunque sigas viviendo. Porque todos vivimos eternamente. No importa qué pecador sea o qué no pecador, todos vivimos eternamente. El problema es que unos vivirán eternamente separados de Dios y otros viviendo con Dios. Y a Dios, si nosotros no entendemos que Él desea trabajar en esto, nosotros vamos a estar todo el tiempo: Dios me ama porque me da esto, me da lo otro, le pide y me da aquello, y cuando le pide y no me da, tenemos problemas con Dios. Cristo murió. Con dolor ven perdido todo lo que esperaban estas gentes. Con un grande y profundo dolor ven que todo se perdió con Cristo Jesús. Sus esperanzas que tenían en Cristo Jesús, todo lo que habían ellos planeado, se había muerto con Cristo Jesús. Ellos estaban huyendo. Ellos estaban espantados. De hecho, cuando usted lee la palabra de Dios, siempre los va a ver encerrados, porque estaba en un momento difícil. Persecución por parte de la religión y persecución por parte del gobierno. La persecución para los hijos de Dios era por todos lados. De los que se supone que eran los amados de Dios,
perseguían y mataban. Y de los que se supone que eran la lacra, los romanos perseguían y mataban. Así que para el caso era lo mismo. Escondidos, espantados. Todo había muerto con Cristo Jesús. La falta de entendimiento a lo que Dios dice es suplantado por lo que yo entiendo. Y esto es un peligro. ¿Cuántas veces tomamos la Biblia, la leemos y decimos, yo entiendo esto? Cuidado cuando usted solamente entiende lo que usted cree entender. Porque usted no debe de entender. Usted debe de aprender a escuchar a Dios, qué es lo que dice, y entender lo que Él dice, no lo que usted piensa o lo que yo pienso. Hay grande diferencia. Les hablé la semana pasada, me parece, de la comunicación. Les hablé de que habíamos tenido un tema de matrimonio hace un año y habíamos hablado precisamente sobre los problemas de la comunicación. Que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno quiso decir, pero pues salió otra cosa. Y todavía falta lo que el otro escuchó y todavía cómo lo interpretó. Así que no es tan fácil la comunicación. ¿Por qué cree que nos peleamos sabrosos los esposos? ¿Por qué cree que hay tantos problemas en el matrimonio? La comunicación no es tan fácil como parece. Nomás decir es que falta comunicación y no, es que está difícil la comunicación. Hay que aprender a comunicarlo, no nada más es hablar. Así que cuando Dios habla, no se trata de qué es lo que tú entiendas. Se trata de que entiendas lo que Dios quiere que tú entiendas. Amén. Al pueblo de Israel le mandó profetas, le dijo que vendría un Mesías, le habló claramente de que lo iba a levantar, que ese Mesías lo iba a redimir. Pero nunca entendió el pueblo de Israel que Dios le estaba hablando, o que a Dios le ha importado también la vida espiritual de las personas. Que el sábado no era por ser sábado nada más, era un aspecto espiritual de la persona. Que la pureza, la limpieza en cuanto a la forma de comer no era nada más por la comida, era un aspecto también de su vida. Pero como siempre nosotros solamente nos dejamos ir por lo que vemos. Oímos la palabra de Dios y decimos, ok, pues hay que ir a la iglesia, pues hay que ir al templo. Cántale con gozo, pues voy a cantarle con gozo. Canta, pues voy a hacer esto, también lo voy a hacer, sin entender lo que Dios realmente quiere. Hemos estado estudiando los profetas. Jueves, ya llevamos bastante tiempo estudiando los profetas, los días jueves. Y hemos visto cómo Dios, cuando le habla a su pueblo, que no es ningún ignorante, que conoce las leyes, tiene todo lo que Dios le pide, y sin embargo parece que fuera el peor ignorante de este mundo, porque de lo que Dios le pide que haga, nada hace. Amén. Ellos nada más se fijaron en yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Como hoy en día, a ver, todo el mundo nomás oímos que nos multiplique Dios las bendiciones. Pero cuando dice Dios, sé santo porque yo soy santo, como que estamos sordos. Cuando dice Dios, sé limpio, no oímos. Pero si nada más oímos, sí, Dios bendice y que te va a dar tanto y que te va a multiplicar 100 por 1. Ahí sí estamos bien atentos. Dios no esperaba que su pueblo nada más fuera rico, estuviera abundancia de dinero. Él esperaba que fuera justo. ¿No hemos leído todo eso? Él esperaba que fuera honesto con los demás, que no fuera usurero. ¿Pero qué estaban haciendo? Le estaban quitando las casas a las viudas, a los huérfanos, los esclavizaban por las deudas de los padres. Y tenían abundancia, ellos no necesitaban hacer eso, pero ese era su corazón pervertido. Lo estamos viendo hoy en día. Amén. ¿Cierto, hermano David? Los banqueros le quitaron su casa a mi hermano. Usureros. No tenían necesidad, porque creo que todavía anda por ahí la casa, ni siquiera ni la
ni ha hecho nada con la casa esa, pero sí ya dejaron a alguien en la calle. Gracias a Dios que no lo dejó en la calle y Dios le proveyó donde vivir. Y más bonito. Amados hermanos, Cristo Jesús trae a cada uno de nosotros la enseñanza de que Él desea que nosotros entendamos lo que Él dice y Él enseña. No que pretendamos, yo entiendo esto, porque nosotros entendemos de acuerdo a nuestros preceptos y predisposiciones que ya tenemos. La falta de entendimiento es lo que Dios es a lo que Dios dice. Perdón, la falta de entendimiento a lo que Dios dice es suplantado por lo que yo entiendo, y esto es muy peligroso una vez más. Es verdad, hermanos, que en el tiempo que estamos leyendo el momento en que vimos a los apóstoles ir al ver el cuerpo de Cristo Jesús, no era un momento de estar contentos, pero la tristeza era una tristeza paralizante, porque ellos no estaban descansando en los planes de Dios. O sea, no era que anduvieran cantando de gozo los apóstoles porque Cristo había muerto y ya murió y ahora sí va a resucitar. No lo entendían nada de eso, pero el problema está que su tristeza era una tristeza que paralizaba. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros no entendemos los planes de Dios. ¿Qué le ha pasado en la vida que lo ha entristecido? ¿Qué ha perdido? Por supuesto, para ser más específico, ¿qué ha perdido que lo ha entristecido? Todos hemos perdido muchas cosas, pero si nosotros aprendemos a descansar en los planes de Dios, amados hermanos, la tristeza solamente será pasajera, pero no será paralizante. No nos dejará paralizados, estáticos, todavía ahí inertes, siendo o expuestos más al peligro. Los apóstoles, dice la palabra de Dios, que en este caso Juan va corriendo, porque Pedro había salido corriendo, pero pues yo creo que estaba más gordito, más viejito, qué sé yo. No, pues era pescador, estaba macizo para trabajar. Pero Juan estaba chamaco, estaba más joven, y le metió un sprint, le ganó a Pedro, llegó primero a la tumba. Pero solamente dice que llegó a la tumba, miró hacia adentro, vio lo que estaba ahí, nada más a lo que alcanzó su vista, pero no se metió. Si por respeto, si por temor, vaya usted a saber qué, y no es bueno especular, simplemente no se metió. Pero ahí viene el viejito atrás, ¿verdad? Echando los bofes, ya el pobre llega y como diciendo, a ver, un lado que ahí voy, ¡bum!, para adentro. Se mete y miró los lienzos donde estaba envuelto el cuerpo de Cristo Jesús, pero vio algo curioso de lo que él no se percató. Solamente vio, pero no entendió. Miró el sudario, un pequeño paño que se ponía sobre la cabeza para cubrir el rostro, la parte alta del tronco, cubrirlo. Pero ese estaba envuelto y estaba aparte en un lugar. Pedro, no sé, en shock, mirando todo, qué está pasando, simplemente se queda estático, paralizado. Pero leímos que Juan entra. Amén. Entra. Cuando Juan entra, mira lo mismo que vio Pedro. Pero la reacción fue diferente a la de Pedro. Mientras que Pedro no tuvo ninguna reacción, solamente se quedó mirando, Juan, dice la palabra de Dios, que vio y creyó. ¿Qué creyó? El contexto está el verso siguiente.
El contexto para entender qué creyó es el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿No conocían las escrituras? No dice que no las conocían. Sí las conocían. Como usted y yo. Conocemos ser santos, ser limpios, ser apartados de pecado. Conocemos creerle a Dios. Conocemos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿No conocemos eso? La pregunta es, ¿lo entendemos? Y porque no lo entendemos, no lo estamos aplicando a nuestra vida. ¿Lo aplicamos? Vivimos más con temores, más con dudas, más con miedos, que creyendo realmente que Dios en verdad tiene cuidado de nosotros. En verdad nos ama. Nosotros hemos leído que Dios nos ama, leemos que Dios tiene cuidado, leemos que Dios está siempre al tanto, dice, trabajando todo el tiempo por el bienestar de cada uno de nosotros, y lo hace individualmente. ¿Dicen amén? Sí, individualmente, hermano, no es en grupo. Él no agarra sesiones en grupo. Individualmente trabaja con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿entendemos esto? Juan entendía todo lo que se había hablado de Cristo, Juan sabía todo lo que se había hablado de Cristo Jesús, lo que los profetas habían enseñado. Cristo Jesús les había dicho que era necesario, que tenía que morir. ¿No le dijo? 3 días y 3 noches es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra, así como también Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, 3 noches. Amén. Amén, hermanos. Pero no lo entendió. Pero cuando entra, mira que hace ese lienzo ahí, que hace este sudario acá, y todavía dobladito. No era como habían pensado María, que le dijo a Jesús, confundiéndolo con hortelano: te robaste el maestro, en otras palabras, ¿verdad? Dime, si te lo robaste, ¿dónde lo pusiste el cuerpo? Y como dijeron todas las demás, los sacerdotes o a los soldados, ustedes digan que se robaron el cuerpo. ¿Ustedes creen que con tanta prisa para robarse algo tenían la sangre tan de atole, espesa, no les circulaba la sangre, que tenían una sangre bien fría como para llegar, mirar el cuerpo, sacarlo de los lienzos, poner los lienzos ahí, dejarlos, y luego tomarse el tiempo de que el sudario, darle su dobladita y guardarlo? Mira qué calma, ¿no? Si estaban robando, no estaban haciendo una obra de arte, estaban robando un cuerpo, se supone. El cuerpo de Cristo Jesús no se lo robaron. El cuerpo de Cristo Jesús había resucitado. Había quedado los lienzos ahí, y todavía se tomó el tiempo de dejarles un detallito y dejarle dobladito el sudario. Amados hermanos, cuando Juan entra, entonces es que Juan recapitula, ve y cree la resurrección de Cristo Jesús, como quien dice, el testimonio del primer creyente de la resurrección de Cristo Jesús, porque ni Pedro siquiera fue. Dios misericordioso continúa trabajando en la vida de cada persona, hermanos, para que una vez que seamos confirmados, permanezcamos fieles. Le dijo Pedro a Jesús: Maestro, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo, inclusive hasta la muerte. Incluso hasta la muerte. Pero cuando vinieron los problemas materiales, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, hermanos? Una llamada de atención para usted y para mí. Puede que amemos mucho a nuestro Dios, pero hay cosas que no entendemos y que hablamos muy precipitadamente sin después darle respaldo a esas palabras que hablamos. Maestro, yo contigo hasta la muerte. Pero cuando se secó el problema y la mira una de las criadas del sacerdote y le dice, yo te he visto con él. No, yo no soy ese, no, yo no sé. Y se acerca uno de los sirvientes también que estaba ahí, de soldados de la guarda del mismo sacerdote. Sí, tú eres uno de ellos. No, yo no, hombre, confusión. Y se vuelve a acercar. Tú eres uno de ellos, hablas como uno de ellos. Y para demostrarle que no hablaba moralmente correcto, cívicamente, dice que empezó a hablar ¿qué? Pedrito hablando malas palabras, para que no dijeran que hablaba como uno de ellos. Amados hermanos, Dios sigue trabajando con la vida de todos nosotros. Él es paciente, Él en verdad nos ama. ¿Quieres seguir buscando más pruebas de que Dios te ama? ¿No crees que ya es tiempo de que cada uno de nosotros aceptemos el amor de Dios? ¿Cuántas bendiciones Él nos da aún a costa de todos nuestros fracasos, de todas nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones que tomamos en la vida? Dios aún ahí, en esas malas decisiones, ahí va contigo. No porque está de acuerdo contigo, sino porque sabe que lo vas a necesitar. No está de acuerdo contigo, pero sabe que tú lo vas a necesitar. Sabe que yo lo voy a necesitar. Y ahí está siempre Dios, cerca de nosotros. Estuvo cerca de cada uno de sus apóstoles. Llegó el momento de su muerte y era hora que demostraran que de verdad amaban al Maestro. Sin embargo, la duda. Pero Dios ahí estaba con ellos. Aquellos hombres que iban rumbo a Emaús, con el corazón destrozado, hablando cuántas cosas habían pasado con los sueños, con el Maestro, ahí estaba con ellos, caminando con ellos. ¿Se daban cuenta ellos? Así como tú y yo, así como el peor de los hombres en esta humanidad que pueda haber, no se da cuenta que Dios está cerca de él para el momento que decida arrepentirse y ayudarlo. Así como tú en tu debilidad, así como yo, así como cualquiera de nosotros en nuestros problemas. No importa si lo ves, si no lo ves, si lo reconoces o no lo reconoces, Dios está a tu lado. Está a tu lado. Eso es, lo creas o no. Así de fácil. Te importe o no te importe, no le hace. Dios está a tu lado. Creas o no creas en Dios, no importa. A Él no le interesa. Él sigue a tu lado. Porque si un día entiendes que Dios existe y te ama, ahí está, para que lo tomes de la mano y te levante y te ayude a cambiar, te bendiga tu vida y te dé vida eterna. Juan al fin pone la palabra de Dios en el lugar correcto. Juan al fin coloca a la palabra de Dios donde va y pasa de solo saber a creerle a Dios. Vio y creyó. Una invitación para que en este día que todo mundo quiere celebrar, todo mundo cristiano quiere celebrar la resurrección de Cristo Jesús, no nada más la celebre, no nada más la recuerde,
crea con todo su corazón que Dios murió por usted. Creamos con todo nuestro corazón que si Dios no hubiera muerto y hubiera resucitado, no valdría la promesa de decirles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. No valdría, porque ni Él hubiera resucitado. ¿Cómo lo iba a resucitar a usted y a mí? Pero si Él resucitó, usted y yo también creemos que resucitaremos con Él. Son promesas de Dios. Dios misericordioso continúa trabajando en tu vida. Dios hace un gran trabajo para que una vez que seamos confirmados, permanezcamos fieles. Amén. A Pedro le dijo: yo he orado al Señor para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto ¿de dónde? De esa paliza que le había puesto el miedo, de esas palabras ofensivas, palabras groseras que había hablado, de ese negar al que tanto amaba. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Dios: vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Muchas veces nosotros somos iguales. Señor, yo te amo, yo voy a dar por ti la vida, a mí no me importan carros, casas, y cuando nos faltan los carros y las casas y las cosas, así nos olvidamos de Dios también y de que Dios nos ama. Pero qué lindo saber que Dios siempre está ahí, esperando que nos levantemos de ahí, reconozcamos, porque Pedro reconoció que Dios había hablado verdad y que él le había fallado. Si usted reconoce su pecado, igual las mismas palabras de Cristo siguen resonando a la gente pecadora: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay una revista científica, la leí esta semana, declara que creer en Dios fortalece la empatía y nulifica, científicamente comprobado, según, cuando una persona cree en Dios, su cerebro trabaja de tal manera que si cree, es una persona que mantiene empatía con las cosas. Pero nulifica otra parte de su cerebro, la parte analítica. Es una persona que no analiza. Es una persona que simplemente empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Si alguien está sufriendo, dice, si tienes empatía, es cuando tú entiendes totalmente a la persona como si tú estuvieras sufriendo. Entiendes a esa persona. No nada más las tratas de ayudar, sino la estás entendiendo lo que está pasando. Entonces hay empatía, se dice. Entonces, los que creemos en Dios, dice la revista científica, que nosotros tenemos empatía con todas las cosas. Por eso es que creemos en todas las cosas. Pero nulifica la parte del cerebro que es analítica, que dejamos de analizar las cosas. Por eso la gente que no cree en Dios es más analítica, pero no tiene empatía. Esto es lo que dice la revista científica. Pero esta supuesta nulificación de una mente analítica, de aquellas personas que creemos en Dios, no es lo que nosotros vemos en el trabajo diario de Dios. No es lo que nosotros vemos en el ministerio de Cristo Jesús. Esta nulificación supuestamente científica de lo que es el análisis, no es lo que nosotros vemos en la muerte, en la resurrección y en la confirmación de sus discípulos. Ellos creían que iba a resucitar, pues no creían ni que iba a morir para acabar pronto.
María Magdalena, ¿a quién fue a buscar? ¿A un vivo o a un muerto? Fue a buscar a un muerto, porque iba con perfumes para aromatizar su cuerpo. No iba a buscar a un vivo. ¿Y a quién se encontró? Amén. O más bien, ¿con qué se encontró? Se encontró con que Jesucristo había resucitado. Pedro, cuando le dicen Cristo resucitó, ¿creyó? Pues mira qué empatía, ¿no? Qué empatía con su maestro. Si los que creemos en Dios solamente somos personas muy, como que dice, crédulas, que todo lo creemos, mira qué facilidad de creer. ¿Cómo es que estos varones no creyeron entonces? ¿Cómo fue que hasta que vieron cosas tras cosas? No dice, no leímos al principio que fue en Marcos, donde Cristo Jesús les tuvo que reprochar su incredulidad. ¿Qué estaban utilizando? Amén. Análisis. No, las cosas de Dios no son nada más de creerlas. Hay análisis. Se analizan las cosas. Dios no nos enseña a nosotros que simplemente oigamos y todo lo que oímos dice que viene de Dios, es de Dios. No, Señor. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nosotros analicemos, y aún se nos enseña que analicemos los espíritus. Amén. Que analicemos aquellas palabras que vienen de cualquier persona que dice que trae el Espíritu de Dios, que habla en nombre de Dios. No te nulifica ningún lo analítico de tu cerebro el que tú creas en Dios. Lo afina, lo agudiza, porque no es tan fácil entender lo espiritual, menos desde el punto de vista material. No es fácil entender lo eterno cuando nosotros solamente nos paramos en la parte finita, en la parte de hoy somos y mañana morimos. No podemos entender de ese modo a Dios. La gente que rechazan a Dios y se abrazan de sus creencias no tienen más esperanza que la muerte física y la eterna. Así que si alguien dice que cree en Dios y que por eso es analítico, que lo comprueben escuchando a tantísima gente que ha escrito, que ha dejado memorias. No sé pronunciar el nombre bien, perdónenme. Sería David Eisenhower, un general del ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, un presidente de los Estados Unidos en los años 50. Dijo esas palabras, y quiero hacer hincapié que fue un general que peleó en la Segunda Guerra Mundial. No es ninguna persona que se dedicó nada más a imaginarse como yo, imaginarme las guerras, nada más de lo que leo. No, él las vivió. Él dijo esto: cada arma de fuego que se fabrique, cada buque de guerra, cada cohete lanzado, significa al fin de cuentas un robo a quienes tienen hambre, a quienes no son alimentados, a aquellos que tienen frío y no son arropados. No es el único que ha hablado de este modo contra las guerras y contra la carrera armamentística. Pregunto a los analíticos ajenos a Dios: ¿qué tanto está su análisis en esto? ¿Qué tanto ha progresado su cerebro analítico con respecto a esto? ¿Qué tanto ha hecho? Porque si son analíticos, me imagino que han de dar buenas respuestas. ¿Qué tan buenas respuestas han dado a esto? Estoy hablando de 1940.
2. Y si nos remontamos a mucho más allá, hasta Cristo, y si nos remontamos mucho más allá, antes de Cristo, ¿no se ha escrito tanto sobre las guerras? ¿No ha habido tantas personas que han dicho lo terrible que son? ¿Dónde está lo analítico de la humanidad? Como para poder usar su cerebro y decir, esto es verdad. Hay que acabar con las guerras, hay que acabar con tanta muerte, hay que acabar con tanta gente que vende armas y se dedica a todo esto, a fomentarla y a hacer guerras donde no las hay. ¿Dónde está lo analítico? ¿Dónde está esta mente analítica hasta el día de hoy? ¿Acaso no sigue la humanidad la doctrina de la destrucción? Más necesidad, más pobres. Como bien lo dijo Cristo Jesús, pobres todo el tiempo los tendréis. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que haya pobres? No, porque nosotros los seres humanos, ¿dónde está lo analítico? En Cristo no es tu teología. En Cristo es su ofrecimiento que Él te da a ti. En Cristo Jesús no se trata qué es lo que tú entiendas de Él. Se trata de qué es lo que Él te está ofreciendo y si tú lo aceptas o lo rechazas. Su muerte, su resurrección son para nosotros. Que si Cristo murió jueves o murió viernes, ¿por qué tener puntos de discusión? Personalmente, para mí Cristo Jesús murió un jueves, de acuerdo a que Él estuvo 3 días y 3 noches en la tierra. Si murió viernes, no alcanzó los 3 días y los 3 noches. Pero la mayoría o gran cantidad dice murió el viernes. ¿Y cuál es el problema si murió el viernes o murió el jueves? Él murió viernes o jueves y murió por mi pecado, para que yo fuera perdonado, para que pudiera tener vida eterna. Amén. Cristo Jesús resucitó y eso es lo importante. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó porque tú también tienes promesa de resurrección. Otros dicen, no puedo creer en la resurrección. Las mujeres se equivocaron, los apóstoles se equivocaron, no supieron dónde pusieron a Cristo Jesús. Entonces cuando fueron a la tumba, resulta que no la encontraron y fueron a una tumba que no era y dijeron, no está el cuerpo, resucitó Cristo Jesús. Y otros dijeron, yo no creo en eso, porque lo que pasó es que los mismos apóstoles se robaron el cuerpo de Cristo para que decir que ellos resucitó, que Cristo había resucitado. Como sea tu teología, como sea lo que la gente crea. Si dice yo no creo en la resurrección, está bien, no tienes que creer en la resurrección. Como quiera un día vas a resucitar. Como quiera un día vas a enfrentar el juicio por tus pecados. No creas, no hay ningún problema. Dios no tiene problema si crees o no crees en Él. El problema lo tenemos nosotros. No hay problema para Dios si tú crees o no crees que Él te ama. El problema lo tenemos nosotros. No importa tu teología. Un día como hoy Cristo resucitó y se mostró a muchas personas en el camino, comió con ellos, platicó con ellos después de que había resucitado. Anduvo 40 días mostrándose a las personas y pronto, después de que se fue, volverá por su pueblo. Amén. Cristo Jesús volverá por ti. Él lo prometió y sus promesas son fieles y son verdaderas porque Él es fiel, Él es verdadero. Y tan verdadero es que Él nunca ha dejado de amarte ni nunca te va a dejar de amar. Pero la pregunta es, ¿y tú? A Pedro lo espantó la acusación.
a ti y a mí, ¿qué nos va a acusar o qué nos va a espantar? Dios quiera que si a alguno de nosotros le pasa como a Pedro, que rechaza a Cristo Jesús, vuelto, confirme a sus hermanos. Te invito para que inclines tu rostro. Hoy no haré ninguna oración en alta voz. Hoy te pido que ores tú personalmente con Dios y hables al Señor lo que tu corazón sienta decirle.